En esta quinta charla sobre desplazamiento multifásico, continuamos con el análisis de la curva de flujo fraccional. En este caso, el objetivo es analizar algunas conclusiones y aplicaciones incorrectas derivadas de la interpretación de la curva de flujo fraccional. Básicamente, vamos a hacer un análisis conceptual de los factores de corrección que ya mencionamos en la charla anterior y vamos a ver si es posible transformar medios reales tridimensionales heterogéneos y con equilibrios variables entre las diferentes fuerzas que movilizan los fluidos en escenarios lineales equivalentes. Mientras no tengamos ecuaciones que incluyan todas las variables que controlan el desplazamiento multifásico en escenarios reales, esta transformación se considera necesaria para poder aplicar los conceptos y propiedades de la curva de flujo fraccional a la realidad del subsuelo. En la primera parte pudimos ver que una misma curva de permeabilidad relativa da origen a diferentes curvas de flujo fraccional, en función de la relación de viscosidades de los fluidos involucrados. Esto es lo que en alguna medida hace que muchos autores acepten que la curva de flujo fraccional tiene una mayor representatividad física que las curvas de permeabilidad relativa, que no incluyen la relación de viscosidades en forma explícita. Por su parte, también vimos las propiedades de la curva de flujo fraccional, fundamentalmente la forma de interpretar esta curva a través de las rectas tangentes a la misma, que permiten definir la saturación del frente de saturaciones y vincularlo con la saturación media del sistema. También vimos que una parte importante de la curva, la que presenta la concavidad hacia arriba, no representa valores de saturación puntual en un sistema lineal y homogéneo que responde a la teoría de avance frontal. La curva toma representatividad física solo a partir del punto de tangencia de la tangente que está dibujada hasta completar el desplazamiento de petróleo. Para llegar a estos resultados, la teoría de avance frontal hace una serie de simplificaciones que incluyen como pieza fundamental la eliminación de las contribuciones de las fuerzas capilares y gravitatorias. Sin embargo, el empleo de la curva de flujo fraccional en función de la saturación de agua trasciende la propia teoría de avance frontal, dado que, como vamos a ver, cuando se logra construir una curva de flujo fraccional para un sistema mucho más complejo, se siguen manteniendo los análisis hechos en base a las propiedades de los modelos más simples. Para este empleo generalizado de la curva de flujo fraccional se asume primero que se puede incorporar la acción de la gravedad y de la capilaridad teniendo en cuenta los cambios de presión que originan. En otras palabras, para generalizar la curva se mantiene su formalismo, agregando el impacto de las fuerzas que no se tuvieron en cuenta para el desarrollo original. Lo segundo es que se asume es que para medios porosos reales es posible construir una curva de permeabilidad relativa en función de la saturación de agua y que esta operación permite evaluar curvas de producción analizando medios lineales y homogéneos con propiedades equivalentes a las de los sistemas complejos. Este segundo supuesto asume que una vez obtenida la curva de permeabilidad relativa para los sistemas reales, ya se trate de bloques, celdas de simulación numérica o reservorios completos, esta curva de permeabilidad relativa permite construir una curva de flujo fraccional en función de la saturación de agua, cuyas propiedades, a su vez, nos permiten describir el comportamiento completo del flujo multifásico en el sistema real. Esta ecuación corresponde a la curva de flujo fraccional generalizada. Se puede apreciar que en ella aparece un término que incluye la presión capilar bajo la forma de gradiente en función de la distancia recorrida entre el punto de inyección de agua y el punto de producción. A su vez, aparece un término gravitatorio que tiene en cuenta la aceleración de la gravedad, la diferencia de densidad de los fluidos y la inclinación o buzamiento de la estructura. A los efectos de este desarrollo, vamos a hacer primero el análisis del término correctivo asociado a la presión capilar. Para ello, lo primero que hay que observar es que la saturación de agua es máxima en la cara de entrada. Estamos, por supuesto, hablando siempre de un medio lineal. Y la saturación de agua va disminuyendo hacia la cara de salida, de modo tal que resulta mínima en el extremo de producción. Por su parte, sabemos que la presión capilar de sistemas mojables al agua aumenta cuando disminuye la saturación de agua. Por lo tanto, cuando relacionamos todas estas premisas, se llega a la conclusión de que la derivada parcial de la presión capilar con respecto a la distancia es siempre positiva. De este modo, analizando la ecuación completa, resulta matemáticamente
que a medida que aumenta la presión capilar del sistema, mayor debe ser el flujo fraccional de agua. De hecho, esta es una conclusión a la que llegan numerosos reservoristas mediante el análisis de la curva de flujo fraccional generalizada. A modo de ejemplo, la frase que estamos viendo está tomada del primer libro de Laurie Dake sobre ingeniería de reservorios. Sin embargo, el análisis que acabamos de hacer no concuerda con lo que nos dice la realidad física. Por un lado, sabemos que a nivel de laboratorio, las curvas de permeabilidad relativa al agua son menores cuanto más mojable el agua es la muestra en estudio. Y por otro lado, a nivel de producción de yacimientos, en aquellos reservorios del tipo de arena compacta que denominamos tie sand, donde las presiones capilares son elevadas, las producciones de agua en general son muy bajas, dado que esta fase tiende a quedar retenida en el sistema, contradiciendo el análisis que vimos en la transparencia previa. Esta inconsistencia entre predicción y comportamiento real deriva de haber analizado solamente el impacto del gradiente de presión capilar sobre el numerador de la ecuación sin tener en cuenta su efecto sobre el denominador. Cuando prestamos atención al denominador, vemos que allí aparece el cociente de permeabilidades relativas. En sistemas con elevadas presiones capilares y mojables al agua, la permeabilidad relativa al petróleo crece respecto a la permeabilidad relativa al agua, incrementando el término aditivo en el denominador y disminuyendo, por lo tanto, el valor calculado para el flujo fraccional de agua. En resumen, el análisis completo nos indica que en la misma ecuación, tanto el numerador como el denominador crecen al aumentar los efectos capilares en el sistema. La realidad nos muestra que en sistemas mojables al agua, el impacto del denominador siempre enmascara cualquier aumento de flujo fraccional que sugiera la expresión del numerador. En realidad, en un análisis más detallado, se puede demostrar que el término del numerador aumenta en proporción a la inversa del diámetro de los capilares. Menor diámetro implica mayor presión capilar, en tanto que el término aditivo del denominador crece en función de la inversa del cuadrado de esos mismos diámetros. Pero por ahora, solo es necesario mostrar que el análisis de la curva de flujo fraccional generalizada, que se hace regularmente, es incompleto. Y la conclusión ineludible del análisis completo es que no se puede utilizar el mismo juego de curvas de permeabilidad relativa cuando cambia el equilibrio de fuerzas. Si nos detenemos solamente en el cambio de presiones entre los fluidos, llegamos a una conclusión que contradice la experiencia, de modo que recién cuando tenemos en cuenta que ese mismo cambio de presiones también impacta sobre las curvas de permeabilidad relativa del sistema, estamos en condiciones de reproducir la realidad física. Este análisis lo vimos esquemáticamente en la presentación previa, donde se analizó en un mismo medio poroso muy idealizado de capilares cilíndricos el comportamiento o la forma de las curvas de permeabilidad relativa en función de los diferentes tipos de desplazamiento. En ese análisis numérico se pudo apreciar que justamente en sistemas mojables al agua, la permeabilidad relativa al agua toma valores mínimos donde los desplazamientos están dominados por fuerzas capilares. También vimos que las curvas cambian de manera notable cuando cambian los equilibrios de fuerza. ¿Qué pasa entonces con la corrección por gravedad? En este caso vamos a hacer un análisis diferente sobre la base de un ejercicio desarrollado en el segundo libro de Laurie Dake. El ejercicio, cuyo enunciado se puede leer en esta imagen, plantea un desplazamiento de petróleo con agua en un escenario dominado por las fuerzas gravitatorias. Son condiciones definidas como de equilibrio vertical. En este ejercicio, la eficiencia de desplazamiento se calcula siguiendo el planteo de dos etapas que ya fue mencionado. Primero, se transforma el sistema complejo en un sistema lineal equivalente y una vez obtenida la curva o pseudofunción de permeabilidad relativa a través de ella, se genera la curva de flujo fraccional para diferentes movilidades de los fluidos. En segundo término, se hacen los análisis correspondientes al desplazamiento multifásico sobre la base de las propiedades de las diferentes curvas de flujo fraccional así obtenidas. Veremos que la solución que se obtiene con este procedimiento presenta una contradicción notable. Conceptualmente, cuando se produce un dominio de fuerzas gravitatorias, si el sistema es básicamente horizontal, lo que tenemos es que el agua inyectada sufre un reacomodamiento, ganando rápidamente la parte baja de la estructura e intercambiando posiciones con el petróleo.
El petróleo migra hacia el tope en función de la diferencia de densidad entre ambos fluidos. Este mecanismo hace que si observamos el comportamiento de la cara de salida, lo que vemos es que el nivel de agua aumenta proporcionalmente a la saturación de agua de la estructura. Cuando se produce este fenómeno, las curvas de permeabilidad relativa asociadas presentan este aspecto. Lo que nos está diciendo esta imagen es que a mayor saturación de agua, crece proporcionalmente la capacidad de flujo de agua y disminuye la capacidad de flujo de petróleo, sencillamente por la disponibilidad de cada una de las fases en los extremos de producción del sistema. La curva que obtiene Dake para el caso presentado en su libro tiene este aspecto que, por supuesto, es muy similar al que acabamos de ver en forma esquemática. Cuando se continúa con el análisis aplicando la metodología que ya vimos, a esa curva de permeabilidad relativa recién obtenida se la transforma en curvas de flujo fraccional asociándole una relación de movilidades de 30, de 3 y de 0,48. Esta última, correspondiente al caso de petróleo menos viscoso, da lugar a una curva de flujo fraccional que presenta la concavidad hacia arriba a lo largo de todo el desplazamiento. Este tipo de curvas se asocian a lo que se conoce como desplazamiento tipo pistón, donde el paso de agua solo deja petróleo residual por detrás. Esta interpretación conduce a los desplazamientos indicados en esta otra figura. Sin embargo, este resultado presenta una contradicción notable. Veamos cuál es esa contradicción. Para hacer el planteo del ejercicio, se asumió que el desplazamiento se produce en condiciones de dominio gravitatorio, de modo tal que al inyectar agua, ésta no avanza desde el extremo de inyección al de producción, sino que, básicamente, el agua gana rápidamente la base de la estructura y la cara de salida va teniendo progresivamente más agua a medida que se produce petróleo. Luego, a partir de ese modelo en el que el desplazamiento avanza conforme a lo que muestra esta primera imagen, la obtención de pseudocurvas de permeabilidad relativa y el cálculo de la curva de flujo fraccional para una muy baja viscosidad de petróleo nos lleva a concluir que el desplazamiento en realidad ocurrió de esta otra forma. O sea, a lo largo del ejercicio se plantea un modelo en el que se define un mecanismo de desplazamiento, se hacen las cuentas y se concluye que en uno de los casos analizados el desplazamiento se produjo de forma completamente diferente. Más llamativamente, el escenario en el que se produce este tipo de desplazamiento tipo pistón, conforme a la interpretación convencional de las curvas de flujo fraccional, es el que corresponde al petróleo de menor viscosidad. Y en realidad, este sería el escenario en el que el flujo segregado, o el equilibrio vertical o el dominio gravitatorio, estaría más marcado, porque cuanto menos viscoso es el petróleo, más fácil es el intercambio con el agua, por la mayor movilidad de fluidos y por la mayor diferencia de densidad con el agua. En resumen, nos estamos enfrentando a un escenario en el que imprevistamente hemos hecho una especie de demostración por el absurdo. Planteamos un escenario de partida que nos permite resolver el ejercicio y el propio ejercicio, en su solución, nos brinda una respuesta que contradice totalmente el postulado inicial. Este resultado nos lleva a analizar si hemos planteado algo mal al comienzo o si hemos cometido algún error en el desarrollo. Bueno, como el planteo inicial es válido, el problema tiene que estar obligatoriamente en el desarrollo de la respuesta. A esta altura es bueno recordar una transparencia que ya vimos y que corresponde a un par de frases de Mandelbrot en su libro introductorio a la geometría fractal. Estas frases expresan claramente que los modelos simplificados de la realidad a veces son primeras aproximaciones perfectamente válidas, pero a veces esos sistemas homogéneos y continuos, muy simplificados, ni siquiera sirven como primera aproximación. Este es el caso cuando se pretende modelar sistemas tridimensionales complejos, tratando de reducirlos a sistemas lineales y homogéneos equivalentes. Podemos entonces hacer un resumen y derivar las conclusiones de estos análisis. En primer lugar, cuando analizamos el término correctivo asociado a las presiones capilares en la curva de flujo fraccional, ese mismo análisis nos demostró que no es posible emplear las mismas curvas de permeabilidad relativa cuando cambia el equilibrio de fuerzas del sistema. En otras palabras, no alcanza con corregir la curva de flujo fraccional solo por los cambios de presión que originan las fuerzas que no fueran tenidos en cuenta cuando se determinaron las propiedades de la curva de flujo fraccional. También hay que cambiar las permeabilidades relativas asociadas. Por otra parte, cuando analizamos el término correctivo asociado a la gravedad, lo que vimos es que resulta imposible
transformar un sistema heterogéneo tridimensional sometido a desplazamientos bajo equilibrios variables de fuerzas, transformarlos en sistemas lineales y homogéneos equivalentes para poder aplicar después las propiedades de la curva del flujo fraccional que fueron determinadas para sistemas lineales homogéneos bajo dominio exclusivo de fuerzas viscosas. Y esto lleva a las conclusiones principales derivadas de estos 5 primeros videos sobre el desplazamiento multifásico en reservorios de hidrocarburos. La primera conclusión es que las curvas de permeabilidad relativa, que dependen solo de la saturación de agua, no sirven para modelar sistemas reales. Esto es equivalente a decir que las curvas de modelado de reservorios de gas y de petróleo no pueden depender solo de la saturación de agua. El correcto modelado solo puede hacerse mediante algoritmos que incluyan al menos los equilibrios de fuerzas, las heterogeneidades, la geometría del desplazamiento y la historia de saturaciones. Por otro lado, las ecuaciones y conceptos de la teoría de avance frontal no se aplican a los reservorios de hidrocarburos. Esta afirmación se basa en que los reservorios de subsuelo son complejos sistemas tridimensionales y heterogéneos, donde los equilibrios de fuerzas cambian en función de la ubicación de la estructura y en función del tiempo o las condiciones de explotación, y no pueden asimilarse a sistemas lineales y homogéneos equivalentes en los que las ecuaciones y los conceptos se desarrollaron, despreciando justamente el impacto de la mayoría de las características de los reservorios reales. Y para no quedarnos solamente en un análisis que muestra lo que no se puede hacer, en el próximo desarrollo vamos a ver de qué forma es posible incluir más análisis físico y menos matemática para la descripción de los desplazamientos multifásicos. Veremos que la solución de estos problemas no pasa por encontrar la ecuación perfecta unidimensional que depende de una única variable, sino que pasa por incluir todas las variables que físicamente impactan en la producción de fluidos. Lo que vamos a ver en resumen es un ejemplo de modelado en un sistema mucho más complejo que el analizado en 1942 por Buckley y Leverett.